Entonces, en la clase pasada empezamos a hablar del tema de movimiento oscilatorio y en particular vimos lo que se llamaba el movimiento armónico simple. ¿Ok? Y este es el típico movimiento de un objeto que está sometido a una fuerza de tipo restauradora. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una fuerza de la forma una constante por X, que fíjense que la fuerza, el punto de equilibrio es cuando la fuerza es cero, ¿cierto? La fuerza siempre apunta hacia el punto de equilibrio, ¿ok? O sea que si yo tengo, y esto era el caso, ¿verdad? Un sistema que tenía una energía potencial así, ¿verdad? Un movimiento armónico simple es el movimiento de pequeñas oscilaciones que se realizan a partir del punto de equilibrio. Entonces dije, si tengo un sistema, tiene un movimiento unidimensional cuya fuerza neta es esta, es la única fuerza que actúa sobre el objeto, entonces digo, ¿cuál es la ecuación de movimiento? La ecuación de movimiento es de la forma, ¿verdad? La ecuación de Newton. Masa por aceleración igual a la fuerza neta. En otras palabras, como estamos en una dimensión, entonces yo puedo escribir la ecuación de movimiento esa es la ecuación de movimiento que describe a un movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? Cuando yo tenga un sistema físico y digo, la ecuación de movimiento es de este tipo, ¿qué quiere decir este tipo? Derivada segundo de x más una constante positiva, perdón, aquí es x, igual a 0. Pues yo tengo un movimiento que tiene una ecuación de este tipo, k sobre m simplemente es una constante positiva, eso realiza un movimiento armónico simple. La solución de ese movimiento armónico simple, ¿qué quiere decir la solución? Yo tengo resuelto un problema, ¿verdad? Cuando yo sé dónde va a estar la partícula y con qué velocidad y con qué aceleración para todo tiempo, ¿cierto? Y eso viene dado por la solución de esa ecuación. Dime. No, esa es una buena pregunta. Él me dice el movimiento de un péndulo, supongamos que no hay fricción con el aire, ¿el movimiento de un péndulo es armónico simple? La respuesta es no. El movimiento de un péndulo no es armónico simple, es un movimiento oscilatorio, pero no es armónico simple. Solo para oscilaciones muy pequeñas se puede aproximar como un movimiento armónico simple. Quieren, después lo vemos como un ejemplo, ¿ok? El movimiento de un péndulo es efectivamente un movimiento oscilatorio, hay una fuerza restauradora siempre, ¿verdad? El péndulo tiende a ir hacia su punto de equilibrio, se queda oscilando, pero no es armónico simple. No, el movimiento armónico simple se da siempre que yo tenga un cierto tipo de fuerza de esta forma, que es lineal con X. ¿Ok? El resorte es el ejemplo más conocido, pero no necesariamente. ¿Perdón? Una molécula, por ejemplo, que tiene una vibración alrededor de un centro. Lo que pasa es que son fuerzas de tipo elástico, ¿no? Las fuerzas de tipo elástico no solamente están asociadas a resortes, ¿no? Okay, yo puedo tener fuerzas de atracción o repulsión. Para el caso justamente del péndulo, es un movimiento oscilatorio, pero no es armónico simple. Porque en el péndulo, aquí aparece, en vez de X, aparece el seno de X. Solo para pequeñas oscilaciones el movimiento de un péndulo es armónico simple. Entonces dije, bueno, la solución de esta ecuación vimos
la clase pasada, es muy fácil. Yo puedo escribir la solución de esa ecuación es x de t igual a coseno de omega t más delta, donde A es la amplitud del movimiento, es una constante del movimiento. Simplemente me dice qué tan lejos puede estar el objeto de su punto de equilibrio. A es la amplitud. Estoy haciendo un repaso, ¿no? Porque todo esto lo vimos la clase pasada. A es la amplitud. Omega es la rapidez angular. Y habíamos visto la clase pasada que esto es solución siempre y cuando omega estaba relacionada con esta constante que está aquí, ¿verdad? Es más, para que esto sea solución, omega debe ser igual a raíz de k sobre m, y es la rapidez angular, y delta es la fase inicial. Fase inicial porque de alguna manera delta me dice cuando yo comienzo el movimiento dónde está la partícula. Yo puedo empezar el objeto, ¿verdad? Puede empezar desde muchas partes. Puedo estirar el resorte y soltarlo, encogerlo y soltarlo, dejarlo en el origen y empujarlo, dejarlo a una mitad de distancia y empujarlo, etcétera, ¿verdad? Todas esas diferencias las conozco por delta. Entonces, si ya tengo esta es la solución general, obviamente, ¿verdad? Derivo y hallo la velocidad en t es menos a omega seno de omega t más delta, y la aceleración, vuelvo a derivar, es menos a omega cuadrado coseno de omega t más delta. Vean, por supuesto, que la aceleración es exactamente igual a menos omega cuadrado por x. ¿Cierto? Esto es exactamente omega cuadrado por este valor. Pero es lo que yo espero, porque omega cuadrado es, entonces, menos k entre m, x. Obviamente empecé de ahí, ¿verdad? Empecé diciendo que la aceleración era fuerza entre masa y la fuerza es una fuerza restauradora. ¿Ok? ¿Qué propiedades tiene este movimiento? Bueno, vamos a recordarles rápidamente que para hallar la fase inicial, uno lo que hacía es veía qué pasaba en t igual a 0. En t igual a 0 yo decía, bueno, la posición en 0 de la partícula x de t igual a 0, sustituyo ahí, me queda que eso es a coseno de delta y b sub 0 es igual a menos a omega. B sub 0 es la velocidad que tiene la partícula en t igual a 0. Aquí no me preocupo por los vectores porque es un movimiento unidimensional, ¿verdad? Si x es positivo, quiere decir que la partícula está a la derecha del punto de equilibrio. Si es negativo, está a la izquierda. Y B sub 0, el signo de B sub 0 me dice la dirección, ¿no? B en t igual a 0 es menos a omega seno de delta. Entonces, las condiciones iniciales, es decir, dónde está la partícula en x sub 0 y con qué velocidad, me permiten hallar el ángulo delta. Entonces, lo que yo tengo es un movimiento que se desarrolla. Y ahora yo ni siquiera tengo que pensar en resorte, ¿verdad? Yo lo que tengo es un objeto que se mueve entre A y menos A. Ese es el movimiento armónico simple. ¿En qué punto está en un momento A? Bueno, vendrá dado por x de t, ¿verdad? Entonces lo que tengo es una partícula que se mueve entre estos dos extremos. Y esos extremos vienen dados por la amplitud. Una particularidad que tiene el movimiento armónico simple, que es un movimiento periódico. ¿Qué quiere decir que un movimiento es periódico? Que se repite a intervalos iguales de tiempo. Vamos a probar si el movimiento es periódico o no. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver. Una característica del movimiento armónico simple es que es periódico. La pregunta es,
¿Cómo calculo el período? ¿Cómo calculo el período? Bueno, que se repite a tiempos iguales, ¿qué quiere decir? Que después que ha transcurrido un tiempo igual al período, ¿dónde está la partícula? En el mismo punto, pero algo más. En el mismo punto y con la misma velocidad. Fíjense, hay que tener cuidado, ¿no? Imagínense que yo voy a calcular el período, ¿de acuerdo? Y yo digo, bueno, mi partícula empieza aquí en x sub 0. Supongamos que yo les doy movimiento armónico simple, digo, para t igual a 0, mi partícula empieza aquí moviéndose hacia acá. Y yo digo, yo quiero calcular el período, el tiempo en que tarda en dar una vuelta completa. Y mido mi reloj y digo, bueno, salió de x sub 0, va a menos a, regresa y vuelve a x sub 0. Y yo digo, track, mido el reloj, mido lo que pasó y ese es el período. Y yo le digo, y eso es incorrecto, ¿por qué? Porque el período quiere decir que el movimiento se repite completo. Vean cuál es el error en que esto que yo estoy diciendo. Yo digo, empezó, pongo mi cronómetro, va, regrese, digo, está en el mismo sitio y paro. Resulta que él no ha repetido el movimiento porque cuando vuelve a pasar por aquí, la primera vez que pasa, pasa con una velocidad ¿cómo? Pasa con una velocidad distinta, con sentido opuesto al que llevaba antes, ¿verdad? Entonces no ha llegado al mismo sitio con el mismo tiempo. Para el período yo tendría que esperar que ella saliera de aquí, llegara aquí, volviera hasta acá, se regresara y ahora sí, ¿verdad? Vuelve a pasar por x sub 0 con la misma velocidad, ¿estamos de acuerdo? Y ahí sí me diría el período. La pregunta, ¿va a pasar con la misma velocidad o será distinta? Va a pasar con la misma velocidad, ¿cierto? Y una pregunta, ¿y la primera vez que pasa, que yo dije que pasa con la velocidad así, cómo es el módulo, la velocidad aquí y la velocidad aquí? Son iguales, ¿verdad? Porque una propiedad que tiene el movimiento armónico simple, les recuerdo, para el movimiento armónico simple, la energía total es una constante, que la única fuerza que actúa es la fuerza restauradora y esa es una fuerza conservativa, hay una energía potencial. Entonces, no hay fuerzas no conservativas, la energía total, que es energía potencial más energía cinética, es constante. Energía potencial es un medio de K por X al cuadrado, energía cinética es un medio de mb cuadrado y eso ya lo probamos, igual a un medio de K por A cuadrado. ¿Ok? Lo que ocurre en el movimiento, ¿verdad? Que a medida que la partícula va de un lado a otro, su energía cinética cambia y la potencial cambian, pero la total es constante, ¿de acuerdo? Fíjense que en los extremos, cuando está aquí y aquí, en A y menos A, ¿cuánto vale su velocidad? 0, porque ahí toda su energía es potencial. Y la energía siempre vale un medio K por A cuadrado. Cuando está aquí en 0, ¿cuánto vale su energía? ¿Cuánto vale la energía cuando está en 0? Un medio de K por A cuadrado. La energía siempre es constante. ¿Cuál es la diferencia? Cuando está en 0, toda esa energía es cinética. ¿Ok? Entonces, fíjense que la energía cinética, o un medio de mb cuadrado, es igual a un medio de K, ¿ok? O sea, siempre que la partícula está en la misma posición X, tiene el mismo módulo de velocidad. Lo que pasa es que, claro, la velocidad podría ser positiva o negativa. Cuando ella pasa por un X particular, podría pasar con una velocidad hacia la derecha o a la izquierda, ¿ok? Pero el módulo siempre va a ser igual, ¿ok? Entonces, volvamos al problemita, era de calcular el período. Yo digo, bueno, entonces el período se define por aquel tiempo al cual, si yo digo, tengo la partícula al tiempo t estaba en X,
al tiempo t más un periodo tiene que estar en la misma posición. ¿Ok? O sea, yo quiero que a un tiempo más el periodo esté en la misma posición. Esa es la definición de periodo, ¿verdad? Pero habíamos visto que no era suficiente, que yo para hallar el periodo, yo quiero que la partícula a un tiempo t más el periodo esté en la misma posición y con la misma velocidad. ¿Ok? Por la misma velocidad me refiero que tiene que tener la misma dirección que tenía antes. Entonces, esto es lo que me define el periodo. Si yo resuelvo esto, puedo hallar el periodo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el periodo de un movimiento armónico simple. Entonces, bueno. Entonces, x de t, vean, x de t es a coseno de omega t más delta. Y yo quiero que eso sea igual a coseno de omega t más delta más omega por el periodo, ¿cierto? ¿Ok? La posición a un tiempo t más el periodo tiene que ser igual a la de antes. Entonces simplemente sustituyo t por t más periodo. Y quiero que la velocidad también sea la misma, ¿no? Y la velocidad, bueno, el menos a omega no importa, pero vamos a ponerlo, así que seno de ¿ok? Entonces, fíjense, voy a llamar omega t más delta, lo voy a llamar alfa. No me interesa mucho, ¿no? Depende del tiempo. Lo que tengo es coseno de alfa es igual a coseno de alfa más omega t y seno de alfa ¿ok? Tengo que dos ángulos cuyo coseno y el seno difieren en un término y son iguales. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál debe ser la diferencia? Si yo les digo dos ángulos distintos que tienen el mismo coseno y seno, ¿en qué difieren? Primero, ¿pueden tener dos ángulos distintos del mismo seno y coseno? ¿Por qué? Porque los ángulos se repiten, ¿verdad? Entonces tienen que tener una diferencia de ¿cuánto? 2pi. Porque fíjense, si fuera pi, por ejemplo, podrían tener el mismo coseno, pero la condición que tengan el mismo coseno y el mismo seno implica que difieren en 2pi. O sea, alfa y alfa más omega t más omega periodo. Por favor, alfa simplemente es para no escribir omega t más delta, ¿de acuerdo? Difieren en 2pi. ¿Ok? Es más, ustedes me pueden decir en general, difieren en 2npi, ¿verdad? Un número par de 2pi. Pero yo digo, claro, pero el periodo, por definición, es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, por eso es que cojo una. En otras palabras, que si difieren en 2pi, ¿cuánto vale omega por el periodo? Que omega por el periodo, la diferencia entre estos dos ángulos debe ser 2pi.
O sea que este omega t vale 2pi. Y el periodo, que ya ustedes lo sabían del movimiento circular uniforme, ¿no? ¿Ok? O sea, movimiento armónico simple es periódico y el periodo viene dado por 2pi sobre omega, o sea, 2pi es más, algo bien interesante, alguien me decía hace un momento, me preguntaban algún ejemplo de movimiento armónico simple. Bueno, ¿quieren un ejemplo de movimiento armónico simple? Tengo una partícula que describe un movimiento circular uniforme. ¿Ok? Imagínense una partícula que describe un movimiento circular uniforme. Voy a escoger, voy a decir que está en el plano XY. ¿Ok? Y yo digo, en un instante dado la partícula estará aquí. ¿Ok? Bueno, y por supuesto este ángulo varía, ¿verdad? Y este ángulo lo voy a llamar omega t más un cierto ángulo inicial, teta sub 0. Para un t igual a 0, la partícula comenzó a moverse en teta sub 0 y está girando, ¿de acuerdo? ¿Ok? Movimiento circular uniforme, omega es constante. Eso implica que el ángulo teta de t es la integral. Entonces, teta de t es omega t. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? O sea, este es el ángulo teta de t, si quieren. ¿Estamos de acuerdo? Es un movimiento circular uniforme. Tengo una partícula que está moviéndose en ese círculo. El ángulo teta de t, viene dado por omega t más teta sub 0. Vamos a ver la proyección en el eje X. O sea, R, la posición de la partícula para todo tiempo es X de t y más I de tj. ¿Cierto? Partícula en un movimiento circular uniforme, esta es su posición. ¿Cuánto vale X de t? ¿Cuánto vale X de t? R, ¿verdad? ¿Cierto? El radio. X de t es, esta distancia es R, constante, por el coseno de teta de t, ¿cierto? ¿Sí? I de t es R por el seno de teta de t. X cuadrado más Y cuadrado para todo tiempo por supuesto, porque la partícula describe un círculo, ¿cierto? ¿Estamos bien? Simplemente le estoy recordando un vulgar movimiento circular. Como el movimiento es circular uniforme, ¿por qué? Porque estoy trabajando ese caso. Entonces, omega de t, teta de t, el ángulo, viene dado por esta expresión. Bueno, X de t es igual a R por el coseno de omega de t más teta sub 0 y de t igual a R seno ¿ok? ¿Y esos son qué?
¿Qué describe eso? Movimiento armónico simple. O sea que si yo tengo un movimiento circular y estudio la proyección sobre el eje, esta partícula que describe este círculo, su proyección en el eje X, realiza un movimiento armónico simple. Y su proyección en el eje Y relaciona otro movimiento armónico simple. En X la partícula se mueve entre R y menos R. Y en Y la partícula se mueve entre R y menos R. Pero no de cualquier forma. Se mueve haciendo un movimiento armónico simple. Entonces las proyecciones de un movimiento circular uniforme sobre los ejes son movimientos armónicos simples. ¿Ok? Una pregunta. X tiene la forma que yo puse, R coseno de omega t más teta sub 0, pero I de t es R seno de omega t más teta sub 0. Algunos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y por qué es armónico simple si es seno y no el coseno? Acuérdense que cuando yo escribí la solución general y dije el movimiento armónico simple, la solución general es X igual a coseno de omega t más delta. Alguien me pudo haber preguntado, es más, creo que alguien lo preguntó, profesora, ¿y por qué no a seno de omega t más delta? ¿Cierto? Cualquiera de los dos es solución. ¿De acuerdo? Tanto el coseno como el seno son soluciones. Y yo digo, sí, pero cuando yo le pongo más delta a la fase inicial, ya eso me da la solución más general, ¿cierto? Si delta es pi medio, paso de coseno a seno. O sea que no importa que la expresión sea coseno o sea tipo seno, lo importante es que sea una expresión de este tipo. Entonces aquí tienen un ejemplo de movimiento armónico simple. Si la partícula realiza un movimiento circular uniforme, sobre los ejes se realizan movimientos armónicos simples. Ok, entonces luego del repaso vamos a hacer un par de ejercicios también de repaso. Sí, dime. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? La frecuencia. La frecuencia es inverso del periodo, claro, sí. Frecuencia por definición es inverso del periodo, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio. La clase pasada ya hicimos, pero vamos a hacer un par para fijar las ideas. Miren, ya hoy terminamos con toda la materia para el examen, ¿de acuerdo? El lunes lo que haremos son ejercicios, o sea que tienen ya toda la materia y es bastante, ¿no? No es complicada, pero hay bastante materia. Por favor, no lo dejen ya, aunque ya estamos casi a última hora, ¿no? Pero bueno. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Una M de 10 kilogramos está sujeta a un resorte de K igual 1000 newtons sobre metros. Sobre una mesa horizontal sin fricción. Su energía total es
es 180 joules